de alguna manera seamos los ciudadanos los que controlemos esta pandemia que se les salió de las manos, que perdieron el control, que nunca lo tuvieron, ni desde el inicio las autoridades. Pero mire usted, no crea que este es el único azote que tenemos encima y que es invisible. Está con nosotros el ingeniero químico Carlos Alejandro Servín Guzmán. Él, para que usted se entere, es investigador, desarrollador, es un conferencista mexicano con grado de doctor honoris causa por su esfuerzo en ayudar a las personas a equilibrar su salud. Cuenta con certificaciones, participaciones en congresos en el campo de salud, como son la medicina alternativa, la homeopatía, la iridología, el biofeedback, y especialista en diagnóstico por imágenes en DuPont, de Nemours and Company, entre otros. Sus conocimientos son muy amplios en química orgánica, así que le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Alejandro Servín. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenos días. Hola, Lidia, qué placer saludarte. Igualmente, señor. Y bueno, yo quisiera preguntarle esto que hablamos al inicio, antes de salir al aire, y que tiene que ver con energías, con fuentes de energía, con cuál es el nombre correcto que usted nos ha dado. Campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos. Alberto, te vas a sorprender como nos quedamos hace un momento cuando el ingeniero empezó a explicarnos en qué peligro estamos viviendo y que al igual que el coronavirus, Alberto, no lo vemos, ¿eh? Así es, exactamente, no lo valoramos. No lo vemos. Pues sí, pero tampoco lo vemos, o sea, no es algo que se vea, es invisible, está en la energía, en el aire. Ingeniero, platíquenos cómo está todo este peligro al que estamos sujetos. Mira, como empezaste la plática, está genial, porque como mexicanos todos hemos conocido la técnica de la limpia. La limpia es una forma de utilizar plantas y algunas cosas naturales para quitar la energía pegada mala de las personas. Estas energías existen. Nosotros estamos en un campo electromagnético que va mucho más allá de lo que podemos entender. El campo electromagnético son vibración, energía y frecuencia, son energías, como lo comentabas. Estas energías no las podemos ver, pero las podemos medir. Nosotros a nivel ambiental hemos cambiado nuestro ecosistema. Hace algunos años, por mencionarte 50 años atrás, no existía la radiación electromagnética que hoy producen antenas o satélites y que recibimos en señales como celulares, televisión, computadoras o toda una serie de equipos electrónicos de los que hoy disponemos. Eso es corrientes electromagnéticas que son invisibles, son sutiles y causan un efecto fisiológico a las personas. Entonces, cuando uno se siente mal y no sabe a qué atribuírselo y se siente nervioso, y bueno, esto puede ser también tenso a causa de toda esta descarga de energía que se tiene. Así es. Mira, nosotros tenemos una cosa en el cuerpo que se llama pH, es la medida de acidez, alcalinidad o neutralidad. Entre más ácido esté el cuerpo de una persona que se expone a estos campos, van a producir frecuencias de radiaciones ionizantes positivas y esto va a generar un desequilibrio que se va a ir incrementando. Estos desequilibrios electromagnéticos los puedes ver como jaqueca, dolor de cabeza, sensibilidad a la luz, insomnio y muchas formas porque alteran químicamente el cuerpo de las personas. Pues creo que poco atendemos a las reacciones químicas, porque inclusive en el terreno de los sentimientos, de las atracciones, pues los jóvenes dicen, hicimos química, encontramos química. Cuando alguien anda de mal humor, le dicen, ¿qué te cambió el pH? Sí, exacto.
¿Qué tanto de nuestra vida se rige por la química? Mira, te podría decir que es una secuencia. El primer campo que se mueve en tu cuerpo es la energía. Luego se mueve la química. En la química están las hormonas, la digestión, el pensamiento. Química y energía van de la mano. Te podría decir que hay una cosa de la que nadie habla y se llama toroide. Es un flujo de energía que está en tu cuerpo y lo puedes subir o disminuir. Hoy nadie está hablando de cómo aumentar la vitalidad del sistema inmune. Y si tú fortaleces el sistema inmune con algunas vibraciones y alcalinizando el cuerpo, sería muy fácil combatir algunos elementos invisibles, así como el COVID se puede combatir teniendo un estado inmunológico ligeramente alcalino. Eso es lo que deberíamos estar buscando para mantenernos sanos. ¿Qué es alcalino? Mira, hay una deficiencia tremenda en toda la población de magnesio, silicio y boro. Son algunos elementos. Yo me he ido especializando en investigar la química corporal. Esta química se maneja por electricidad. El término biofeedback es el término de retroalimentación bioeléctrica. Cuando a ti te faltan algunos elementos químicos, tu cuerpo deja de tener las reacciones de autorregeneración y entonces no puedes autorrepararte. Un principio básico para que el cuerpo funcione es que tenga un equilibrio interno y eso es lo que hoy está faltando con el exceso de radiación electromagnética a la que estamos expuestos. Alberto. Yo tendría una pregunta, ingeniero, en este sentido. ¿Cómo poder adquirir esos elementos que estuviera teniendo como déficit nuestro cuerpo? ¿Es a través de modificar, supongo yo, nuestro régimen alimenticio o sería por la ingestión, la ingesta directa de estos elementos químicos que tú mencionas? Sería por ambos caminos. Mira, muchas personas no toman agua. El agua es el solvente universal en el cuerpo. Muchas personas su alimentación es con bebidas azucaradas o la ingesta de agua es muy pequeña y luego comen muchos productos muy procesados. Entre más procesado es el alimento que consumes, menos nutrientes adquirir de él. Entonces tu cuerpo no puede repararse si necesita estos elementos. Estrictamente necesitas cambiar la alimentación y tomar algunos de estos suplementos. Porque, bueno, la mayoría, la inmensa mayoría, a la hora que decidimos que, o bueno, bien que estamos muy gordos, o que tenemos ya diabetes, o en fin, algunos pues reaccionan a tiempo y buscan sentirse mejor, con más energía, con más vigor, sentirse sanos, pero sentirse sanos, no solamente estarlo, sino sentirlo. Y entonces nos vamos al nutriólogo y bueno, de repente estas dietas dicen, bueno, hay que comer cereal, porque con el cereal, que la fibra, que tal y tal. Y yo no sé si los nutriólogos tienen dentro de su aprendizaje los conocimientos químicos suficientes como para poder llevarnos de la mano a una vida más saludable. Mira, estrictamente hay falta de información. Todo el mundo tenemos un campo bioeléctrico y no se está utilizando. Mira, nosotros somos seres que nos podemos reprogramar. Estrictamente, los campos electromagnéticos de lo que estamos hablando es flujo de información. La inmensa mayoría de las personas tiene problemas porque no define cuándo está utilizando un programa. Parece un poquito complicado porque nosotros nos vamos programando a lo largo de la vida, con la escuela, con la televisión, con el radio. En este momento yo esperaría que tu auditorio pusiera atención
porque es necesario que se tenga información. Los nutrientes de los que te estoy hablando, como magnesio, silicio y boro, deberían de estar en los alimentos, pero muchas veces las tierras hoy están empobrecidas o no estamos consumiendo los alimentos correctamente, y aunque vayamos a tomar una guía nutricional, hace falta información, y eso es en lo que hemos estado trabajando nosotros, generar información para llegar a tener un equilibrio fisiológico. Nosotros empezamos con un procedimiento de desintoxicación, que es lo que recomendamos que hoy hagan muchas personas, porque estamos cargados de toxinas. Si tú estás expuesta a un campo con toxinas, tu cuerpo va a empezar a producir más toxinas y es lo que te genera enfermedades. Ingeniero, perdón, estos elementos, el magnesio, el silicio y el boro, ¿en qué tipo de alimentos se encuentran que deberían de estar, pues, supongo yo, por tener estos elementos en la dieta diaria de las personas? Están en los germinados, en las semillas como las nueces, en las almendras, están en las piñas. Hay muchos alimentos, muchísimos. De hecho, la dieta o la recomendación es cambiar la dieta. Una cosa que hoy sucede muy comúnmente, como mencionaban al principio, los problemas de gastritis, de colitis, de inflamación, es porque el consumo de los alimentos es desde el orden inadecuado. Yo te recomendaría que observaras cómo funciona tu cuerpo cuando comes primero lo dulce. Hay quien está en contra de comer primero lo dulce, pero si es de origen natural, tu cuerpo va a ganar energía. Si tiene fibra y tiene nutrientes, vas a tener energía y vas a poder repararte rápido. Cuando empiezas a cambiar la alimentación, a veces te vas al extremo. Hay hoy muchos regímenes que te llevan a comer solo verduras o solo frutas, cuando debes de ir haciendo un balance entre proteínas, carbohidratos, azúcares y grasas. Esto de reprogramarnos, bueno, en algunas lecturas que ahora no recuerdo exactamente, pero señalaban que de alguna manera nos hemos programado, por decirlo así, de que si ya tienes 80 años, pues que ya estás viejo, ¿no? Que ya, si tienes 90, újale, bueno, pues fíjate, se murió y tenía 92. No, bueno, pues como quien dice, ya le tocaba. Cuando dicen que el organismo está programado, ¿no? Pues nosotros lo desprogramamos para vivir muchísimo más tiempo, más allá de los 120, 125 años. E incluso recuerdan esta frase que dice, ya estás más viejo que Matusalén, ¿no? Y cuando se habla de Matusalén, se habla de un personaje cuya existencia pues rebasó los 100 años también. Entonces dicen que de ahí lo importante de reprogramarnos. Y uno como que no logra entender que nuestra capacidad cerebral, por ejemplo, pues la subutilizamos. Utilizamos un mínimo en memoria, en acción, en todo, y que puede reprogramarse, y uno no entiende cómo se hacen estas cosas. Mira, cuando estás expuesto a estos campos electromagnéticos, estás recibiendo información y hay alguien que puede estar mandándote información. Por ejemplo, hoy hay muchos comerciales que tienen mensajes subliminales. No es nuevo, creo que durante mucho tiempo hemos sabido que te pueden mandar información mediante imágenes o sonido. Estas sí, que ahora ya se usa hasta para la política, ¿verdad, Alberto? Así es. Sí, así es, sí. Esta programación subliminal lo que va haciendo es influir en la toma de decisiones. Cuando tú tomas una decisión, muchas veces consultas lo que conoces, pero es influenciada cuando estás sobresaturado de información.
esta información está en el aire. Un ejemplo muy sencillo, cuando en la mañana te levantas y de repente traes en la cabeza una canción que no la puedes dejar de escuchar y estás con la canción en la cabeza, es porque tu cerebro puede sintonizar estaciones de radio. Parece mentira, pero lo puedes hacer. Entonces, tienes que tomar una acción para sacarte el ruido de la música que traes en la cabeza. ¿Sí me explico? Ah, sí, 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 claro. Inclusive, por ejemplo, cuando uno pasa mucho tiempo en un casino, ¿no? A la hora que te estás durmiendo, que te vas a dormir, o en la entrevela, como le llaman, estás oyendo la música de las máquinas. Sí, Se te quedan ahí. así es, porque te están mandando una frecuencia muy reiterativa, repetitiva. Aquí me gustaría comentarte que casi nadie se da cuenta, pero tú vives una vida de acuerdo con los pensamientos que generas, porque el pensamiento genera tu realidad. Cuando tú empiezas a darte cuenta que estás pensando de una manera y si cambias el pensamiento cambiaría tu realidad, podrías hacer muchos cambios. Ese podría ser un cambio de la reprogramación. Pero vamos a hacerlo más sencillo. Puedes utilizar algunos equipos electrónicos con unos pulsos regulados y se usa mucho en neurología para ir viendo el mapeo del cerebro. El biofeedback precisamente trata de hacer un estímulo en vivo, un retroestímulo, es una biorretroalimentación, una alimentación de organismos vivos para ayudar a regresar al equilibrio su comportamiento. Híjole. Ingeniero, en el caso específico que, regresando al inicio de la conversación, cuando hablábamos del COVID, es obligado pensar que el confinamiento nos ha obligado a conectarnos con el mundo exterior, pues a través de un uso más intensivo del celular, de la computadora, de las tablets, en fin, de los medios electrónicos, para incluso desarrollar el trabajo que cotidianamente realizábamos en una oficina y lo estamos haciendo en tu propia casa. Pero entonces está uno más expuesto al uso de estos aparatos. ¿Esto está influyendo en nuestro campo electromagnético como población? Claro. En nuestro comportamiento. Así es, sí influye, y mucho, porque hoy está recibiendo señales de muchos tipos que ni siquiera el cuerpo conoce. Aquí les quiero comentar que la tecnología está avanzando más rápido de lo que se está adaptando nuestro cuerpo a estas nuevas tecnologías. Se ha hablado mucho de los campos pulsantes, en particular hay discusiones en muchos lugares de la frecuencia 5G, que es la nueva tecnología para el Internet. Estos cambios que está habiendo a nivel electromagnético hacen que estemos expuestos a más frecuencias y a más alto nivel. Hay una medida en el entorno celular. Nuestras células funcionan entre 0.7 y 0.9 milivolts. Cuando empezamos a incrementar esta corriente eléctrica hacia arriba o hacia abajo de 0.7 o arriba de 0.9, podemos enfermarnos por estar expuestos a los campos electromagnéticos nada más. Bueno, pero ahora, por ejemplo, en las casas, ¿no? En donde están los chamacos recibiendo las clases por vía de la televisión y que incluso las tareas que les dejan, bueno, pues hay que consultarlas en las tablets, acudir al internet, etcétera. Se tienen por ejemplo, dos chamacos en la escuela, o tres. Esa casa pues ya tiene un campo electromagnético, entonces brutal, porque están esas computadoras prendidas, está la computadora del papá, de la mamá que están haciendo home office,
está pues la asesora del hogar, pues o también con la televisión o con el celular, esto que no hace un campo magnético que perjudica, puesto que ya está instalado en una sola área, intramuros. Sí, sí, mira, una recomendación inclusive de expertos como Jobs, él decía que no exponía a sus hijos menores al Internet, y puedes buscarlo. Él en muchas ocasiones dijo que sus hijos pequeños, porque causaba problemas de interferencia cerebral, no los dejaba usar las computadoras. Steve Jobs pues fue el líder de muchos proyectos, y fue un hombre que también tuvo efectos fisiológicos por estar sobreexpuesto a estos campos. En las casas, pues sí necesitamos, cuando menos de noche, reducir la exposición e ir tomando algunas medidas adicionales, como la reducción del azúcar y el cambio en el tipo de grasa que estamos consumiendo. Abrir las ventanas en las noches para que de alguna manera la electricidad se salga, se riegue, no es una buena medida, por lo menos. Mira, sí, porque el aire generalmente tiene una carga negativa, y cuando tienes muchos equipos electrónicos te rodeas de cargas positivas. Estas cargas positivas son las que terminan formando radicales libres en el cuerpo, y es lo que genera el proceso de envejecimiento y degeneración. Oye, ingeniero, algunos especialistas están llamando la atención respecto de causas que está causando esta pandemia, que tiene como consecuencia pues el confinamiento en que muchos estamos, y señalan que se prevé un incremento importante en la medida que se pueda medir, porque ahorita, bueno, con el confinamiento es difícil, pero que hay un efecto importante, por ejemplo, en el estrés que sufren las personas, por un lado, en comportamientos incluso violentos dentro de la casa, producto del confinamiento. Estos efectos en el carácter, en el comportamiento de los seres humanos, producto de esta estancia ya tan prolongada dentro de espacios cerrados, ¿tiene que ver también con esta modificación de los campos electromagnéticos? Así es, por eso te mencionaba la necesidad de consumir algunos elementos químicos. Nosotros somos una malla de elementos, una malla bioeléctrica. Entre más equilibrado esté tu composición química, tu composición eléctrica va a estar en equilibrio. Aquí es algo más complicado que solo tomar un medicamento. Los medicamentos en muchas ocasiones te van a generar efectos secundarios que los elementos químicos no. Te daría un ejemplo. Hoy se está recomendando, para mejorar el sistema inmune, que las personas consuman zinc. El zinc es un elemento, y el zinc maneja alrededor de 200 funciones de reacción en el cuerpo. De hecho, uno de los mejores resultados en cuanto al manejo del COVID se hizo en un hospital de Nueva York, y fue utilizando zinc selenio. Son dos elementos que te ayudan a mejorar el sistema inmune, y se obtuvieron muy buenas respuestas en los tratamientos usándolos, entre otras cosas. Pero el zinc selenio te ayudan a modular de una manera muy rápida y eficiente el sistema inmune. ¿Y el zinc dónde lo encontramos? ¿En qué alimentos? Lo encuentras en cacahuates, en carnes. Mira, en general deberíamos de consumir productos germinados. Ahorita que hay el problema de la radiación electromagnética, muy en particular el germen de alfalfa es un alimento que debería de estarse consumiendo más ampliamente. El germen de alfalfa te protege contra la radiación electromagnética y contiene muchos elementos traza. Eso es una ventaja porque no necesitas consumir cosas muy caras ni complejas, y lo puedes conseguir en el supermercado. Sí, y es barato, realmente, todavía es barata la alfalfa.
Así es. ¿Eh? También tomar jugo de limón, consumir cítricos. Algo que los médicos han recomendado de forma tradicional es el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C. La vitamina C es un excelente medio para estimular la inmunidad y a veces olvidamos que alimentos como el limón la contienen. En particular, te diría que Japón es uno de los países que más compra a México el limón para obtener el aceite de limón. El aceite de limón se utilizó para tratar lo que se llamó el síndrome del edificio enfermo. Cuando en una construcción estaba todo el aire cerrado y circulaba en todo el edificio, si alguien tenía gripa en el primer piso, se contaminaba hasta el penthouse porque el edificio circulaba todo el aire. Se ha utilizado el aceite de limón en muchos de estos edificios para asperjarlo y aumentar la concentración y reducir la contaminación que se da por el aire que está circulando. Pues sí, porque el limón inclusive se utiliza ahora en detergentes para evitar o para borrar los malos olores. Así es. Mira, es que podemos hacer cosas realmente muy sencillas desde la casa, como de noche apagar un rato el ruteador y reducir la exposición electromagnética, abrir las ventanas, como lo comentabas, no solo en la noche, sino a lo largo del día, para que haya una circulación de aire. La inmensa mayoría de nosotros tiramos las cáscaras de los cítricos. La idea sería lavarlas bien y empezar a consumir un poco de estas cáscaras que tienen aceites esenciales. En particular, hoy es temporada de mandarinas. Sería ideal que se consumiera más mandarina, un poco de la cáscara y guayaba. Son nutrientes que están ahí metidos y que muchas veces no apreciamos. Pues sí que los tiramos, dice usted muy bien, los tiramos, pese a que cuando vamos a comprar manguitos de estos deshidratados y todo esto, pues ahí vienen cáscaras, ¿eh? Sí, Ahí viene pero mira, mucha cáscara. en el caso de muchas personas hoy con el confinamiento, están aumentando los cuadros de gastritis, colitis e inflamación crónica. Pero y uno todo se lo achaca a la tensión. Pues en muchas ocasiones el origen es emocional, pero en muchas otras el campo oculto, el campo electromagnético que no vemos, colabora a esos procesos de inflamación. Y en esos casos, ¿qué es lo recomendable, ingeniero? Miren, hay algo que de manera práctica se puede utilizar. Hay un alambre de cobre que se puede poner debajo de la cama donde dormimos. Este alambre de cobre nos ayuda a reducir las interacciones electromagnéticas. Sería ideal que empezáramos a oxigenar un poco el agua que tomamos. Nosotros muchas veces tenemos deficiencia de oxígeno. Por ejemplo, una de las A ver, espérame tantito. Si metemos cobre abajo de la cama, ¿nos sirve? Sí, claro. Eso te va a generar una reducción de los campos electromagnéticos propios de la Tierra y de los equipos electrónicos. Fíjese usted que había aquí en la colonia Polanco una, bueno, pues ella se decía doctora. La verdad no vimos allá ningún certificado universitario que diera cuenta de ello. Pero se decía alumna de aquella famosa doctora alemana Alz. No sé si usted escuchó hablar de ella, que vendía algunas medicinas que decían que son los que tenían muy sanos al Papa y tal y tal. Y ella hacía una prueba que a mí me pareció, bueno, ahora que está usted diciendo esto, creo que tuve una idea errónea. O no lo sé, juntaba dos ganchos de estos de metal con los que colgamos la ropa. Uh-huh. Y se le acercaba uno y que si los ganchos se juntaban, entonces había un campo electromagnético negativo, bueno,
negativo para la persona, ¿no? A lo mejor el campo era positivo en cuanto a su medición, pero que era negativo para la persona. Si estos dos puntos de los ganchos no se unían, entonces había un equilibrio. Esto a ella le permitía dosificar su medicamento y saber además si era necesario inclusive recurrir a las inyecciones o no. ¿Es probable que esto hubiese sido cierto? Mire, hay muchas formas de medir los campos. Yo como ingeniero prefiero utilizar valores numéricos y ahora hay muchos instrumentos que nos permiten ir ubicando valores. Pero había personas, no sé si ha escuchado hablar de las sales de Schussler, había algunas personas que utilizaban las dosificaciones de estas sales de esa manera. Porque, bueno, creo que somos muchos los que ignoramos todo esto que tiene que ver con la química o los campos electromagnéticos, y de ahí que, pues, o no atendamos a algunas personas que, aunque sus conocimientos no pudieran ser tan amplios como los de usted, pero pues tienen algunos principios o utilizan la lógica en ese terreno o lo que sea, y los calificamos pues de fantoches, de gente que está inclusive de alguna manera pues defraudando a quienes los consultan. Pero ¿por qué no hay información al respecto? Oiga, ¿por qué no nos hemos ocupado de esto? Que son enemigos de nuestra salud y de nuestra vida, y que al igual que este virus y que bacterias y que tanta cosa, pues son invisibles, pero ahí están. Sí, así es. Mire, es que realmente hemos distraído nuestra atención. Tenemos alrededor de nosotros miles y miles y miles de distractores. Realmente cada uno de nosotros debería hacer un manual de cuidado y mantenimiento antes de distraernos en cosas como las actividades deportivas o la moda o algo menos fundamental. Hoy creo que la salud está en el ojo del huracán y las personas deberían entender que la salud es el cuidado personal. Nadie va a tener salud si no aprende a curarse. No existe una pastilla mágica o no hay una vacuna milagrosa. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar hábitos personales y hacer cambios en su pensamiento, en su forma de alimentarse, en su estilo de vida. Hoy el confinamiento da tiempo para hacer muchas de estas cosas, pero tenemos que buscarlo. No va a llegar por obra y magia de algo externo. Tenemos que ir buscando información y tenemos que ir formándonos. Tenemos que formar lo que nosotros queremos encontrar como un equilibrio, y es a lo que llamamos la salud. Pues vamos al principio del programa, porque le decía yo de esto de considerar esta gente pues charlatanes. Y oiga, entonces esta limpia que le hicieron a doña Beatriz y al señor presidente con las sacudidas de las hierbas, ¿qué tiene que ver con el campo energético? Así es. Mire, en México tenemos una tradición, estamos pasando el Día de Muertos. Creo que es obvio que en México, como en ningún otro país del mundo, se considera que las almas vienen y están en contacto. Los altares de muertos y toda la tradición en México habla de una creencia de un mundo energético o un mundo espiritual. Quizás no alcanzamos a percibirlo, pero existe. Es algo que en nuestro imaginario colectivo está. Así como mencionó la limpia está intentando quitar alguna energía o alguna situación energética pegada. Créame que funciona más en el campo de la creencia que en el campo físico, porque en el campo físico no podemos medir cuál fue el cambio que hubo, pero en el campo energético cada persona, si concentra sus pensamientos en eso, sí puede darse cuenta que hay un cambio, inclusive emocional y de sensación, y en muchas áreas. Es algo muy subjetivo.
pero en México tenemos esa experiencia ancestral. Entonces es por autosugestión, o sea, por la fe que uno puede depositar en ese tipo de prácticas, que puede venir un cambio, como usted dice, ingeniero. Más que, hay un estudio muy interesante sobre el efecto placebo. Hay un hombre que ha escrito un libro que se llama, que es Joe Dispenza, y se llama Tu cerebro te puede curar, pero es porque uno aprende a darse instrucciones en el cambio de pensamientos. Nosotros no ponemos atención a nuestra mente y no la usamos porque técnicamente no nos educan para pensar, nos entrenan o nos educan para responder a una serie de situaciones, no para desarrollar pensamiento. Y es ahí en donde estamos hablando en este momento. Las personas tienen que entender que el pensamiento hace cambios más profundos que cualquier situación que nosotros hagamos externa. Si cambia el pensamiento, cambian internamente las cosas y los resultados que se pueden obtener son muy diferentes. Hay un libro también que se llama La biología de la creencia. Es de un norteamericano, de Bruce Lipton. Este libro de la biología de la creencia habla sobre el efecto placebo. Hay personas en muchas pruebas farmacéuticas que solo se les da placebo. Llegan a tener resultados interesantes sin darle sustancias activas. Este libro de la biología de la creencia podría ser muy interesante para aclarar este punto que estamos comentando. Pues sí, les dan placebo y también se pueden infectar y llegar casi a las orillas de la muerte, porque ya ve lo que le dieron al señor que le dieron placebo en lugar de vacuna. Sí, pero precisamente ahí el efecto está en la mente de las personas. De hecho, lo que busca la ciencia es ir comparando el efecto de lo que cree una persona y el efecto de un fármaco. A ver, yo doctor, les aseguro que hay estudios muy serios e interesantes sobre el efecto placebo que estamos comentando y sobre la respuesta fisiológica. Hay un engaño de estos que usted menciona, o un manipuleo al cerebro, que está muy claro y está presente en los anticonceptivos. Entonces, ¿por qué si aceptamos que puede darse este engaño al cerebro a través de una pastilla y nos negamos a aceptar que podemos nosotros mismos, pues, de alguna manera, guiar la energía y los pensamientos y el comportamiento en general si le hacemos una reprogramación al cerebro? El anticonceptivo, ¿cómo hace? Engaña, ¿no? ¿No es un engaño al cerebro? Es decirle, estoy embarazada cuando no se está embarazado. Entonces, estamos engañando al cerebro. ¿Por qué es un fraude cuando a la gente le dicen que le van a operar la vista cansada? Porque todavía el enfoque del ojo no está programado hacia el cerebro para engañar, al igual que sucede con el anticonceptivo, y decirle, ya ves bien. Esta situación todavía no se ha generado y resultan fraudulentas estas operaciones que le hacen a la gente, que dizque de la vista cansada. La vista cansada es otra cosa. No es un daño ocular como la catarata o como la que se da a la córnea, etcétera, o cualquier otro tejido ocular. Bueno, ahí le aclararía que dentro de la vista cansada puede haber un problema oculto de hipertensión, que en realidad lo que tenga esta persona es un problema de inflamación crónica y pues sea mal hecho el manejo. Pero tiene razón en el sentido de que dice que un anticonceptivo engaña al cerebro. Claro, hay cosas que el cerebro hace y muchas que necesitamos que aprenda a hacer. No lo hace en automático. Créame que el efecto de la creencia de cada uno de nosotros afecta de una manera muy importante el pensamiento. En este punto, doctor, permítame una duda.
Yo puedo entender, por ejemplo, los campos electromagnéticos y puedo entender el que se genere, por ejemplo, en estas dependencias que hoy tenemos de los aparatos electrónicos y la necesidad que tenemos de ellos, ya no solamente como antes lo hacíamos para recibir un mensaje, enviar un mensaje, hacer una llamada, sino que se han convertido en un instrumento de trabajo permanente, cotidiano, al cual estábamos dedicando horas de nuestra vida útil a lo largo del día. Pero en el caso, por ejemplo, de las limpias, por ejemplo, que se estaba mencionando, a mí me parece que cuando yo he escuchado de personas que asisten a una limpia, lo hacen porque creen que un elemento externo les va a resolver una serie de problemas y en los hechos depositan en un tercero la solución a los problemas que creen que la limpia les va a remediar. No es caer en fanatismos o en determinado momento en esta práctica fácil de pensar que una acción realizada por un tercero me debe eliminar un problema para el cual yo tendría que generar una acción consecuente para eliminar el problema en cuestión. ¿No será que estas creencias en determinado momento se apartan de lo que usted dice, de una tarea que tendríamos que hacer de reorganizar nuestro cerebro o reeducarlo, más que de pensar que por una acción como un huevo que le pasan por la cabeza o un golpe que le dan con unas varas o con unas hierbas, le va a resolver el problema que está buscando resolver con una limpia? Mire, es que hay diferentes niveles de conciencia en las personas. Este libro de la biología de la creencia habla de cosas tan extraordinarias como la forma de producir fuego en las manos o la forma de cambiar la estructura fisiológica por creer que se puede hacer. Yo le comentaba que en México tenemos una tradición con el manejo de las cosas sutiles muy grande. México es un país extremadamente complejo y grande, pero dentro de toda esta complejidad, creo que no todos somos ajenos a que existen cosas en las que parece mágico y llega a ser mágico, pero no es sustentado científicamente. Esta noticia de lo que hace el presidente, pues yo creo que es recurriendo a... Hay tantos problemas en el país que intenta darle una solución mágica, pero creo que no es lo que debe de buscarse como nación. Ahí yo creo que cada uno de nosotros debería de ir revisando sus creencias y hacer lo que sea consecuente con ellas y respetar. Obvio que el pensamiento de cada persona es distinto y tiene que haber un respeto por las prácticas personales, pero de que se puede reprogramar el cerebro inclusive con una creencia de esas, es posible. Okay. Bueno, por eso decía yo que si la limpia no será que la necesitamos los 135 millones de mexicanos, porque bueno, vemos también en las redes a través de nuestros WhatsApps que lo mandan amigos, conocidos, etcétera, que hacen cadenas de oraciones, por ejemplo, ¿sí? Que hace en favor de o a nombre de alguna persona que está enfrentando un problema de salud o en fin, para salvar al país, inclusive también las han hecho y bueno, esto me imagino que la tendencia es entonces generar este campo de energía que permita que empiecen a fluir cosas y al empezar a fluir cosas que se encuentran detenidas o paradas o qué sé yo, entonces se encuentre una, pues si no una solución, sí algunas vías alternas que de alguna manera sirvan para paliar lo que se está viviendo. ¿Es así? Ese es la base, pues, o uno de los fundamentos, ¿no? De las cadenas de oración y de todo esto, porque inclusive lo que usted está diciendo prácticamente nos llevaría a pensar que bueno, pues que cada quien agarre su ramito y se limpie con lo que encuentre, ¿no?
epazote o no es llegar a perejiles o ese qué. extremo. No es llegar a ese extremo, pero el chiste es que dentro del manejo emocional de cada uno de nosotros caben millones de posibilidades. Mire, a mí me entrenaron con un pensamiento lógico y necesito medir las cosas. Cuando nosotros tenemos la capacidad de medir, yo le podría decir que todo lo que estamos viendo pasa por la mente de alguien como un filtro y lo precipita. Cuando está en el pensamiento de alguien, nosotros podríamos decir que es imposible. Podríamos hablar de Da Vinci en la Edad Media y su pensamiento era imposible. Él estaba concibiendo máquinas que iban a ser desarrolladas hasta un futuro posterior, cuando la tecnología pudo materializar ese pensamiento. Hoy les estaría diciendo que es algo muy parecido. Estoy hablándoles de una cosa que se llama el campo infinito de posibilidades, y ahí están también las radiaciones electromagnéticas. Cuando una gente junta con otras el pensamiento, puede influir. Un ejemplo muy sencillo que les podría dar: a mí me tocó ver en el cine la película de Volver al Futuro. Había muchas en esta película que eran sumamente futuristas. En el momento que se estaba viendo la película en los cines, no existían. 30 años después, se logró medir cuántas de las cosas que se habían visto como futuristas existían, y existían más del 80%. Ustedes pueden ver en los reviews y en todos los resúmenes lo que pasó con la película de Volver al Futuro, y pueden comprobar que se juntó el pensamiento de millones de personas en un sentido para hacer posible lo que parecía una cosa imposible en ese momento presente. Pues sí. Pero bueno, esto yo no sé de dónde provenga, porque fíjese que mi bisabuelo decía que en algún momento iba a ver estas, ¿cómo se llama el animal que anuncia Comercial Mexicana? ¿Pelícanos? Ajá, que iban a llevar a gente en el hocico, y eso fueron los aviones, en el pico, perdón. Uh-huh. Y eso pues más tarde fueron los aviones. Entonces, esto quiere decir que hay fortalezas de mentes diferentes a las demás. Más bien hay niveles de información en muchas mentes que a veces están adelantándose a lo que está pasando en su presente. ¿Y esto a qué se debe? ¿A la alimentación? ¿A qué? Mire, yo creo que hay una situación. Todos tenemos una glándula que se llama glándula pineal. Está ubicada a nivel de cerebro en lo que se llama la silla turca. Ahí hay un conjunto de organelos, de hormonas, que son las que se encargan de desarrollar el potencial humano. Todos los hombres que podemos soñar somos los que estamos pensando en el futuro. En realidad todos podemos soñar, pero hay alguien que no lo está utilizando. Entonces, aquellos que desarrollan cosas que van a ser el futuro son los que están situados en ir escuchando la información que hay desde su pensamiento. Oiga, ¿y no acabará uno medio loco ya si se pone a pensar en tanta cosa? Bueno, mire, yo creo o un que... poco más loco. Yo creo cualquiera de las dos, porque pues esto de la silla turca yo lo había escuchado, pero también como una enfermedad, y esta silla turca es hasta operable. Es un organelo, es una formación que todos tenemos, y ahí están situados el tálamo, el hipotálamo, la pineal, muchas glándulas, y puede verlo en un libro de medicina, y ahí está el órgano, así se llama, silla turca. Sí, lo sé. Híjole. Bueno, pues me parece que esta plática debimos haberla tenido hace mucho tiempo, para que a través de las semanas y de los días nos fuera usted orientando para cómo reprogramarnos en todo esto, en todo este tiempo que hemos estado en el confinamiento. Pero creo que hay cosas que nos quedan muy claras. Podemos estar afectando a los chamacos,
pues de alguna manera generando este campo electromagnético que puede alterarlos física y mentalmente, ¿no? Y creo que ya tenemos aquí algunos remedios, pues, y sencillos: abrir las ventanas, apagar en algún momento pues todos los aparatos para evitar estas cargas, e irnos reprogramando con pensamientos más claros, más profundos, más positivos, que nos alejen un tanto pues del estrés, ¿no? Que nos den un poco de paciencia, consumir muchas semillas, porque lo que yo escuché de ustedes es que las nueces, las almendras, los cacahuates, pues poner a secar, por ejemplo, las cáscaras de la mandarina y después, de alguna manera, las cáscaras del plátano, porque si no, pues no nos vamos a ir. Y bueno, y cada vez vamos a consumir menos azúcares y menos bebidas de estas, porque no va a haber dinero para comprarlas. ¿No cree usted? Mire, la desgracia es que es más barato muchos de estos suplementos sintéticos que lo natural. Entonces el problema es que nos están engañando. Así es, ingeniero. Yo creo que también vivimos en el engaño y en todo esto que, pues de alguna manera, nos lleva a consumos inadecuados, inapropiados. Y no me diga usted que si está cerca de un lugar a donde sabe que las carnitas y el chicharrón son de primera, y de repente le ponen un plato con manzanas y piñas y le dicen: ¿qué quieres? ¿Un taco de carnitas o unas frutitas de estas? Pues agarra el taco de las carnitas. Mire. ¿O tú qué harías, Alberto? Así es, totalmente de acuerdo. Y le pone chicharrón y bueno, para que no haya problema de que no consume suficientes verduras, pues le pone ahí papa loquelite y unos nopalitos. Pues créanme que eso es mucho más saludable que otros alimentos como las bebidas carbonatadas o como productos que tienen muchos conservadores. Aunque, bueno, la desgracia de las carnitas es que la grasa en la que están siendo sobrefritas es tóxica, o bueno, satura las venas. Pero sí, mire, en México afortunadamente tenemos miles de opciones y comer sano es una opción. Es una decisión personal y cada uno, dependiendo del nivel de salud que quiera tener, lo va a hacer forzado por las situaciones. Tarde o temprano tiene que hacer esos cambios porque la salud está de por medio. Pues, ¿alguna otra pregunta, Alberto? No. Agradecerle al ingeniero su conocimiento y que haya decidido compartirlo con nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Estoy a sus órdenes. Un placer compartir con usted. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, si nos lo permite, pues vamos a estarlo molestando, ingeniero Servín Guzmán, para que nos vaya orientando en todo esto de la alimentación y sobre todo para fortalecer nuestro sistema inmunológico en estos tiempos en los que, bueno, pues con los fríos ya podemos esperar también unas gripas espantosas, neumonías, catarro, pues tenemos encima la amenaza de la influenza, no salimos del coronavirus, en fin, pues le digo que a lo mejor necesitamos una limpia de pasote. Y acuérdese que hay 3 tipos de pasote: el zorrillo, el verde y el morado, y dicen que esos se eliminan hasta las amibas. Y bueno, pues a ver si se llevan a tanto genio del mal. Bueno, pues aquí estoy a sus órdenes y es un placer platicar con ustedes. Muchas gracias, ingeniero.